que nos permita un solo criterio frente a la grave crisis nacional. Un solo criterio ante la grave crisis nacional. Ya estamos listos con Jesús Egía. Seguimos con Jesús. Continuamos, mis queridos amigos, con Jesús Egía, especialista, analista político, el hombre de Datincorp. Te decía, preocupado. ¿La realidad puede imponerse sobre Maduro y sobre Guaidó, o sobre Maduro y el PSV y todo eso que llaman al Polo Patriótico y el G4, e imponer la dureza de la necesidad de pisar sobre la tierra? Todos están obligados a sentarse a negociar. Todos tienen poderosas razones para sentarse a negociar. Hay muchos opositores que dicen el gobierno no se va a sentar a negociar, el gobierno va a hacer lo que le da la gana, el gobierno no cree en negociaciones, etcétera, etcétera. Pues yo debo decirles una cosa. En realidad el gobierno no le teme. El mayor enemigo que tiene Nicolás Maduro y su gobierno no es la oposición venezolana, especialmente la que está en Venezuela. Sobre todo porque la oposición quedó a merced del gobierno. El gobierno puede hacer lo que le dé la gana con la oposición y la oposición no tiene manera de reaccionar. Tampoco Nicolás Maduro le teme a la comunidad internacional. A quien más le temía era los Estados Unidos. Y hasta que descubrió que la única opción que podía poner en peligro su gobierno, que era la intervención militar, eso no es viable. Ni nunca estuvo sobre la mesa. Por lo tanto, él se siente relativamente cómodo ante esos adversarios internacionales. Entonces, ¿a quién le teme Maduro? Le teme a las 7 megacrisis que están impactando al país. Maduro le teme a su propia gente, porque su propia gente le va a exigir resultados tangibles, resultados concretos. Porque el país se trancó, el juego está trancado, el gobierno está trancado, no tiene recursos para poder funcionar. Está emitiendo dinero inorgánico para pagar las nóminas. Y la inflación se está disparando de manera escandalosa en el país. Y ellos saben que eso no va a conducir a ninguna parte. Nicolás Maduro necesita liberar su juego. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que él quisiera hacer? Tener, digamos, el formato chino en Venezuela. Es decir, una economía abiertamente capitalista, pero con un gobierno socialista que dure toda una vida. Pero con todas estas sanciones. Pero con tanta sanción encima es muy difícil ir al modelo chino, ¿no? Ahí es donde vamos. Porque para que pueda aplicar el modelo chino, tiene que entender que los chinos, para haber logrado lo que lograron, tuvieron que entrar en acuerdos y negociaciones con la comunidad internacional para que los aceptaran en primer lugar en la Organización Mundial del Comercio. Ahí comenzó toda la historia hace 40 años con Deng Xiaoping. Y los chinos tuvieron que entenderse con la comunidad capitalista internacional para que esos capitalistas y esos países capitalistas contribuyeran con la recuperación y la reconstrucción de la economía china. Y solo así, es decir, Nicolás Maduro no tiene ese escenario. Nicolás Maduro está bajo muchas sanciones internacionales y no puede equivocarse con Biden. Biden no va a aflojar ninguna sanción si no es a cambio de, digamos, de concesiones concretas, de concesiones importantes. Como por ejemplo, Jesús, ¿qué tipo de concesiones? Ahí es donde vamos. Yo creo, Juan Carlos, una vez dicho que el gobierno tiene razones poderosas para negociar y que la oposición, que ahora no tiene intervención militar internacional y mucho menos rebelión civil y golpe militar, y el cese de la usurpación tan mentado por Juan Guaidó y Leopoldo López, fracasó rotundamente. No es posible, no es factible. Y están en estos momentos, ya no están en este momento en condiciones de estar exigiendo, digamos, lo que exigían hasta hace poco, porque la salida de Maduro para poder entrar a negociar, o sea, la salida previa de Maduro para entrar a negociar, eso no va. Y ya Biden lo tiene claro. ¿Qué es lo que va a hacer Biden? Biden se va a unir a la comunidad europea, se va a unir a toda la comunidad del Grupo de Lima y de todos los países latinoamericanos, todos, sin excepción, toda América, y también el Vaticano. Y todos esos factores van a buscar
apoyo de Rusia y de China y de Cuba para lograr un acuerdo negociado en Venezuela, pero para encontrar un desenlace electoral a la crisis, un desenlace pacífico. Ya entrando en este escenario, las cosas cambian, porque para Maduro lo más difícil era aceptar su renuncia. Ahora que no está planteada la renuncia de Maduro, no está planteada su salida, entonces ya bajan las presiones y yo creo que Nicolás Maduro va a tener que negociar un nuevo CNE, lo cual no es difícil, Juan Carlos. Ellos estuvieron en República Dominicana dispuestos a hacerlo y en Barbados también estuvieron dispuestos a hacerlo. Yo creo que no va a ser difícil lograr un CNE equilibrado, en primer lugar. Si eso se logra, se rescata la confianza del voto en los venezolanos. Y eso hace que cualquier proceso electoral sea factible. Ahora, sí, te quería preguntar, ¿qué factores de la oposición ves tú que puedan aceptar también pasar ese Rubicón? Porque los que han venido alimentando la idea de que el voto no sirve, de que no hay que votar, los abstencionistas en líneas generales, les cuesta bastante devolverse. ¿Qué sectores de la sociedad, digamos, del mundo democrático pudieran entender esa realidad? Mira, a estas alturas creo que todos van a entender esa realidad. Todos. Cuidado si hasta María Corina Machado no lo termina entendiendo. Que saben que el juego de la confrontación terminó. Y Maduro también lo sabe. Ya sabe que esto no va para más. El país no va para más. Este país no le sirve a nadie en la forma en que está. Ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los militares, ni a nadie. Ni a los que están robando, ni siquiera, porque ¿dónde van a disfrutar su dinero? Ese es el tema. Entonces, yo creo que vamos a un punto donde ya está bueno, hay que parar. El país se nos está yendo de las manos y creo que hay factibilidad, hay posibilidad de entenderse a través de la escena electoral. Entonces, ¿cuáles serían unos 8? Ahí ya yo seleccioné como unos 8 puntos que son, digamos, importantes en el proceso de negociación. El primero es la elección de un nuevo CNE. En segundo lugar, el cronograma electoral, que quizás es más difícil porque la oposición va a pedir que se repitan las elecciones las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y el gobierno va a decir que no. Y yo creo que ahí se va a trancar un poco el juego. Pero yo creo que finalmente la oposición, aun cuando no se hagan elecciones presidenciales y parlamentarias nuevas, la oposición tiene que apostar a esa salida electoral y tiene una oportunidad, que es el referéndum revocatorio el próximo año, dentro de un año exactamente, dentro de un año. Y ese año se va a consumir auditando las máquinas chinas, primero creando el nuevo CNE, auditando las máquinas chinas, depurando el registro electoral y empadronando a los venezolanos que están en el exterior. Y este fue el año. De manera que así quisiéramos una elección presidencial ya, nunca será posible antes del 2022. Entonces, ahora, en el camino, así, entre las negociaciones tienen que pasar otras cosas. Una, que haya observación internacional en todos los procesos electorales de aquí en adelante, por lo menos hasta el 2024. En segundo lugar, tiene que haber, como te dije, el proceso de depuración del registro electoral, empadronamiento de los electores, auditoría de las máquinas chinas, etcétera, etcétera. Pero también tiene que haber otro punto importante en la negociación, que es el respeto a los resultados. Y me dirán, bueno, pero ¿el gobierno podrá hacer lo que le da la gana? No, porque este nuevo acuerdo, este nuevo proceso de negociación debe estar avalado y debe estar, digamos, acompañado de estos factores internacionales. China, Rusia, Europa y Estados Unidos, además del Vaticano. 5 factores importantísimos en el mundo entero, lo cual hace que sea casi que vinculante todas las decisiones que se tomen, porque dudo que alguien en Venezuela, alguno de los actores, se ponga a violar los acuerdos establecidos. Entonces, bajo esos acuerdos establecidos, mira, yo creo que definitivamente, bueno, y habrán otras peticiones, liberación de los presos políticos,
digamos, restitución de los derechos políticos de los partidos ilegalizados intervenidos por el TCJ. Y así habrán pues algunos otros elementos que formarán parte de ese proceso de negociación. Yo le explico en unos artículos que van a comenzar a aparecer mañana, a partir de mañana en el Nacional, y hablo de esos detalles, ¿no? Entonces, yo creo, Juan Carlos, que definitivamente estamos ya entrando, ya empezamos a pisar tierra. Ya entendimos que la tesis de la confrontación no conduce a ninguna parte. A ninguna parte. Eso fracasó. Y a partir del 2021 tenemos que ponernos en modo reconciliación, en modo de negociación, en modo electoral, en modo de paz, para pasar de inmediato, una vez definida la ruta de la crisis política, comenzar a definir y a resolver la otra ruta que es muy importante para los venezolanos, quizás más importante que la política, que es la crisis económica. Hace falta un pacto histórico entre los sectores empresariales, entre la comunidad internacional y el gobierno venezolano, incluyendo a la oposición también, para que comencemos la reconstrucción económica del país, donde al sector privado se le brinden todas las garantías necesarias, donde se cree un nuevo marco jurídico para las inversiones privadas y que existe un gobierno que lo respete. Todo eso tiene que formar parte de unas negociaciones. Ahora, para que Jesús, entonces vengan los inversionistas y podamos empezar a reconstruir al país. No tenemos otro camino, Juan Carlos. sí, mi tiempo no hay otro camino. El que esté diciendo lo contrario está delirando. Mi tiempo ha concluido, pero algo final, porque en medio de todo esto, ese análisis tuyo es muy optimista. ¿Qué te hace parecer, qué te hace pensar que no hay otra vía, que no hay otro camino? ¿Es que acaso Nicolás Maduro tiene otro camino para enfrentar 7 megacrisis? ¿Es que acaso a la oposición le queda otro camino? ¿Cuál? Que alguien me lo explique. Jesús, un verdadero placer conversar contigo en el inicio de año. Espero que este sea un año de mucho encuentro, de mucha entrevista y que se cumplan todos tus análisis que son de verdad esperanzadores para este pueblo y este país que tanto sufre. Un fuerte abrazo. Vamos a lograrlo juntos. Vamos a lograrlo juntos. Un todos por Venezuela. Un fuerte abrazo, Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos para despedir el programa. Gracias a Jesús Ejías por esa entrevista. ¿Cómo despide el programa? Cierro con esta noticia del presidente de Colombia, Iván Duque, pide apoyo internacional para vacunar a migrantes venezolanos. Es importante que la comunidad internacional, dice el presidente de Colombia, que ha estado tan preocupada por la situación en Venezuela, también nos apoye en la adquisición de vacunas para poder atender a las personas que no han ni regularizado ni legalizado su estado migratorio en Colombia. Pide ayuda al presidente Duque a la comunidad internacional, Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, nosotros nos volvemos a ver mañana, 2:30 del mediodía, acá en el canal 11 del Zulia y en la 88.1 FM. Dios los bendiga. A punto con Juan Carlos Fernández.